Amigas y amigos, así comienza una vez más La Verdad ha Muerto 2025 en su segundo año consecutivo. Es domingo 23 de marzo, son las 7 menos 20 de la tarde, 18:39 para ser más exacto, y el tema que nos convoca hoy, hablaremos acerca de Thomas Hobbes. Así es. Hablaremos un poco acerca de su vida para comenzar a conocer a este personaje que nació en Inglaterra, en Malmesbury, el 5 de abril de 1588 y fallece el 4 de diciembre de 1679. Estamos hablando a mediados del siglo XVI. Entonces decíamos que Thomas Hobbes fue un filósofo inglés, considerado también uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida, y la que trataremos en el programa de hoy, es El Leviatán, que data del 1651, donde sentó las bases de la teoría contractualista, que es de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Esto de la teoría contractualista, le puedo contar que fue una corriente moderna de filosofía política y del derecho que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos, por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio, por supuesto, de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. No es una doctrina política única o uniforme, sino un conjunto de ideas con un nexo común, si bien extremadamente adaptable a diferentes contextos, lo que explica su vitalidad y su capacidad para ir evolucionando y redefiniéndose hasta la actualidad. Entonces, como decíamos al respecto de Thomas Hobbes, además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos del conocimiento, como por ejemplo la historia, la ética, la teología, la geometría o la física. Entre sus alumnos, o su alumno, tenemos a William Cavendish. William Cavendish, que fue el segundo conde de Devonshire y que fue un hombre de la corte y político inglés. Lo mencionamos también como parte de la biografía de Hobbes, antes de abocarnos a la obra literaria. Este señor William Cavendish fue el segundo hijo de Sir William Cavendish, conde primero de Devonshire, con su primera esposa Anne Kaylin, que fue educado, como decíamos, por el filósofo Thomas Hobbes, que vivió en la residencia Cavendish como su tutor privado durante bastantes años y que le acompañó por su gran tour entre 1610 y 1615, visitando Francia, Italia, antes de su mayoría de edad. Se expusieron a los métodos científicos y críticos europeos durante el viaje, en contraste con el pensamiento escolástico que había aprendido en Oxford. Hobbes alaba el aprendizaje de Cavendish en la dedicatoria de 1628 de su traducción de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. Tucídides, por otra parte, fue un historiador y militar ateniense del 460 a.C. Su obra Historia de la Guerra del Peloponeso recuenta la historia de la guerra del siglo V a.C. entre Esparta y Atenas, hasta el año 411 a.C. Ha sido considerado por algunos autores como el padre de la historiografía científica, debido a sus estrictos estándares de recopilación de pruebas y de sus análisis en términos de causa-efecto, sin referencia a la intervención de los dioses, como veíamos en obras como de Homero, por ejemplo, de Virgilio, tal y como él mismo subraya en su introducción a su obra. También ha sido considerado el padre de la escuela del realismo político,
que valora las relaciones entre las naciones en función de su poder y no en razón de la justicia. Su texto todavía se estudia en academias militares avanzadas de todo el mundo. Y el diálogo de los Melios continúa siendo una importante obra en el estudio de la teoría de las relaciones internacionales. Esto del diálogo de los Melios es, como decíamos, un pasaje perteneciente al libro 5 de la historia de la guerra del Peloponeso que mencionábamos hace instantes, escrita por Tucídides. El diálogo es un ejemplo clásico del choque entre las ideas liberales y las realistas sobre las relaciones internacionales, y con frecuencia se lo parafrasea en discusiones de carácter realista. Se trata de un texto inusual debido a que está escrito como diálogo teatral, y no a modo de registro de enfrentamiento discursivo, tal como Tucídides escribía actualmente. Los atenienses, haciendo una sinopsis al respecto, ofrecen a los Melios un ultimátum: rendirse y rendir tributo a Atenas, o, por otro lado, ser destruidos. Entonces los atenienses no desean perder tiempo discutiendo la moralidad de la situación, porque en la práctica los poderosos hacen lo que les permiten sus fuerzas y los débiles ceden ante ellos. Los Melios argumentan que son una ciudad neutral y no un enemigo, por lo que Atenas no tiene necesidad de conquistarlos. Los atenienses afirman que si aceptan la neutralidad e independencia de Melos, parecerían débiles. Sus súbditos pensarán que Atenas dejó a Melos solo porque Atenas no era lo suficientemente fuerte para someterla. Los Melios argumentan que una invasión alarmará a los otros estados griegos neutrales, que se volverán hostiles a Atenas, por temor a ser invadidos, ellos mismos, claro. Los atenienses oponen que los estados griegos en el continente son poco proclives a actuar de esta manera. Son los estados insulares independientes y los descontentos que Atenas ya ha conquistado los más propensos a tomar las armas contra Atenas. Los Melios argumentan que sería vergonzoso y cobarde por su parte someterse sin lucha. Los atenienses contrarrestan que solo es vergonzoso someterse a un oponente si uno tiene una posibilidad razonable de vencer. No es vergonzoso someterse a un enemigo abrumadoramente superior, como lo era Atenas. Los Melios argumentan que aunque los atenienses son mucho más fuertes, hay al menos una pequeña posibilidad de que los Melios puedan ganar, y se arrepentirán de no probar su suerte. Entonces los atenienses contrarrestan que este argumento es puramente emocional y que excluye un análisis racional de los riesgos y beneficios. Si los Melios pierden, lo cual es muy probable, llegarán a lamentar amargamente su necio optimismo. Sin embargo, los Melios creen que tendrán la ayuda de los dioses porque su posición es moralmente justa, a lo que los atenienses contrarrestan que los dioses no intervendrán porque es el orden natural de las cosas el que los fuertes dominen a los débiles. Entonces, por otra parte, argumentan los Melios que sus parientes espartanos vendrán en su defensa, a lo que los atenienses, oponen que los espartanos son un pueblo práctico, que nunca se pone en riesgo cuando sus intereses no están en juego, y el rescate de Melos sería especialmente arriesgado, ya que Atenas tiene una armada más fuerte. Entonces los atenienses expresan su conmoción por la falta de realismo de los Melios. Dicen que no es vergonzoso someterse a un enemigo más fuerte, especialmente uno que está ofreciendo términos razonables. También dicen que es racional someterse a los superiores, mantenerse firmes frente a los iguales y ser moderados con los inferiores. Los Melios no cambian de opinión y rechazan educadamente a los enviados, ¿verdad? Pero volviendo a hablar de Job, teníamos aquí, para decir que además de ser considerado el teórico por excelencia del absolutismo político, en su pensamiento aparecen conceptos que fueron fundamentales del liberalismo, tales como el derecho del individuo, la igualdad natural de las personas, el carácter convencional del Estado, que conllevará a la posterior distinción entre éste y sociedad civil.
la legitimidad representativa y popular del poder político, al poder ser este revocado de no garantizar la protección de sus subordinados, entre otras cosas. Su concepción del ser humano como igualmente dependiente de las leyes de la materia y el movimiento, materialismo, hablamos, sigue gozando de gran influencia, así como la noción de la cooperación humana basada en interés personal. Esto del materialismo que hablábamos recién es la doctrina metafísica que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de ésta, lo que produce un cambio cualitativo. En cuanto a la relación del pensamiento humano, el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de éste, el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. Y según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia en un proceso de reflejo de la realidad objetiva. Perdón. Entonces decía, en su obra, Leviatán sostiene que todo lo que existe, incluidos los pensamientos, emociones y deseos humanos, puede explicarse en términos de materia física y movimiento mecánico. Para Hobbes no existe una entidad inmaterial o alma. Los seres humanos, al igual que el resto del universo, están compuestos de materia que se mueve y cambia según leyes físicas. Hablando un poco de la biografía de este hombre, Hobbes fue un personaje controvertido en su época. Aunque su pensamiento haya sido después muy influyente, tal vez era demasiado moderno para su época y demasiado conservador para las siguientes. De hecho, en 1666 se quemaron sus libros en Inglaterra por haber sido considerado ateo, y tras su muerte se volvieron a quemar públicamente. En vida tuvo que batallar sin tregua contra dos grandes enemigos, uno la Iglesia de Inglaterra y por otro lado la Universidad de Oxford. Su pensamiento se formó en estrecho contacto con los círculos europeos, por ejemplo de René Descartes, Pierre Gassendi y Galileo Galilei. Un breve repaso sobre cada uno de estos pensadores para ponernos en tiempo y en forma, diría alguien. René Descartes, que fue un filósofo matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así también como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica, llamada así. Este es un término usado para describir el surgimiento de la ciencia moderna durante el comienzo de la Edad Moderna, asociado con los siglos XVI y XVII, en los que nuevas ideas y conocimientos en matemática, física, astronomía, biología, incluyendo anatomía humana y química, transformaron las visiones antiguas sobre la realidad y sentaron las bases de la ciencia moderna. Lo que hablamos ahora de la revolución científica se inició en Europa al final de la época del Renacimiento y continuó a través del siglo XVIII, influyendo en el movimiento social e intelectual conocido como la Ilustración. Recuerda aquello de la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual europeo, como decíamos, que tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX, principios, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Bueno, esto inspiró profundos cambios culturales y sociales. La Revolución Francesa y el racionalismo ilustrado fueron algunos de sus efectos más drásticos. El siglo XVIII es conocido por estos motivos, como el siglo de las luces, también llamado a la Ilustración, y del asentamiento de la fe en el progreso. Las ideas desarrolladas durante esta época estuvieron enfocadas en conceptos como la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje. De René Descartes podemos agregar también, antes de irnos de vuelta a Hobbes, que su método filosófico y científico, que expone en reglas para la dirección de la mente, de 1628, y más explícitamente su discurso del método,
en 1637, establece una clara ruptura con la escolástica que mencionábamos hace instantes, que se enseñaba en las universidades. Está caracterizado por su simplicidad. En su discurso del método únicamente propone 4 normas y pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos. Toma como modelo el método matemático, en un intento de acabar con el silogismo aristotélico, que esto era, por una parte, estudiado por el momento, empleado durante toda la Edad Media, como le decía. Muchos elementos de la filosofía de Descartes tienen precedentes en el aristotelismo tardío, el neoestoicismo del siglo XVI y en filósofos medievales. Bueno, su declaración filosófica más conocida, para ponernos en contexto y que usted acá dirá, ajá, ahora sí lo ubico, es pienso, luego existo, que se encuentra en discurso del método y en principios de la filosofía. Esto se decía también en la locución latina, cogito ergo sum, que es un planteamiento filosófico, el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental, que en castellano se traduce, como lo dijimos bien hace instantes, pienso, por lo tanto, existo. Siendo más precisa la traducción literal del latín, pienso, por consiguiente soy, o porque pienso, soy, o soy, porque pienso, ya que normalmente la traducción pienso, luego existo, se malentiende, como pienso, después existo. Claro, siendo que Descartes llega a la conclusión de que pensar es una prueba de la preexistencia del ser. No se puede pensar sin antes ser, y no que la existencia es una consecuencia del pensamiento. Entonces, mejor dicho, de que pienso, luego existo, parecería más acertada las otras traducciones, como pienso, por lo tanto existo, o pienso, por consiguiente soy, lo que sería porque pienso, soy. Muy interesante, la verdad. Si nos ponemos a pensarlo desde ese punto, uno ve cómo podemos navegar indiscriminadamente hacia distintas costas, ¿verdad? Entonces, bien, decimos que también mencionábamos a Pierre Gassendi, otro personaje también, que fue un sacerdote católico, filósofo, astrónomo y matemático francés, que mientras ocupaba un puesto eclesiástico en el sureste de Francia, pasó también algún tiempo en París como parte destacada de un grupo de librepensadores. Fue también un científico activo y en 1631 publicó los primeros datos sobre el tránsito del planeta Mercurio. Como filósofo, escribió numerosas obras que constituyeron contribuciones significativas destinadas a la búsqueda de un camino intermedio entre el escepticismo y el dogmatismo. Si no tiene bien claro qué es el escepticismo, en un sentido amplio, es generalmente cualquier actitud de duda hacia el conocimiento de algo, sea esto hechos, opiniones o creencias declaradas como hechos, o de duda respecto de afirmaciones que son tomadas por supuestos en otra parte. Precisamente el escepticismo en filosofía es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, aunque si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. El término se usó para nombrar a los miembros de la escuela filosófica que no afirman nada, es decir, que se quedan en reflexión sin pronunciarse, ni aceptando, ni negando. Entonces, volviendo al tema que nos traía primero, hablando del joven Job, tenemos por otra parte Galileo Galilei, mencionábamos recién, que es un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Nuevamente, eminente hombre del Renacimiento
que mostró interés por casi todas las ciencias y artes, que sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia moderna. Entonces, sobre la juventud y educación de Hobbes, decimos que nació en Westport, ahora parte de Malmesbury, el 5 de abril de 1588. Un bebé prematuro, su nacimiento habría sido suscitado cuando su madre oyó hablar de una inminente invasión de la gran armada española, llamada también Invencible. Por eso Hobbes afirmó más tarde, explicando su propio origen: mi madre dio a luz gemelos, yo mismo y el miedo. Aquello de la inminente invasión de la gran armada española, para poner en contexto un poquito, también llamada la Gran Felicísima Armada, Gran Armada de 1588, es comúnmente conocida como Armada Invencible, que fue una expedición militar marítima que, tras el triunfo en la batalla de Lepanto y la consolidación del poder español en Europa, fue planificada por el monarca español Felipe II para destronar a su contraparte Isabel I e invadir Inglaterra. El ataque que llevó a cabo ocurrió en el contexto de la Guerra Anglo-Española de 1585-1604, y aunque fracasó, la guerra se prolongó 16 años más y terminó con el Tratado de Londres de 1604, favorable a España. Hay pocos datos sobre su niñez. Hablamos de Thomas Hobbes. Se ignora incluso el nombre de su madre. Su padre Thomas era vicario de Charlton y de Westport, pero al verse involucrado en una pelea con el clero local, se vio obligado, para evitar males mayores, a abandonar Londres, sin su familia, formada por su mujer y sus 3 hijos, que quedó al cuidado del tío paterno del filósofo, Francis Hobbes, varios años mayor, ya que éste disponía de medios suficientes al ser un rico comerciante sin familia. Así pues, desde los 4 años se educó en Westport y luego en Malmesbury, desde donde pasó a la escuela privada de Robert Latimer, un graduado en Oxford. Ante la precocidad intelectual que mostraba este muchacho Hobbes, ya que podemos destacar entre las pruebas que a los 6 años aprendió latín y griego, y desde los 8 a los 14 trabajó en poner en verso latino la Medea de Eurípides. Recuerda aquello, Eurípides, quien fuera uno de los 3 grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad, junto con Esquilo y Sófocles. Entonces, este muchacho, el buen Hobbes, había mostrado una capacidad intelectual que se vería favorecida ahora con la aparición de este tío rico, ya que a los 6 años, como decíamos, aprendió solo el latín y el griego. Ahora se vería impulsado por este a ser quien luego vamos a mencionar, creador de la obra Leviatán y lo que allí se habla. La Medea, que le mencionaba recién, de Eurípides, corresponde a la mitología, los versos de Medea, que es una gran hechicera de la mitología griega. Entonces era hija de Etes, rey de la Cólquida. En el mito de Jasón y los argonautas, recuerda que él ayuda a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Más tarde se casa con él, pero acaba matando a sus hijos y a su otra esposa. Medea es conocida en la mayoría de las historias como hechicera y a menudo se la representa como sacerdotisa de la diosa Hécate. Aparece por primera vez en la Teogonía de Hesíodo, hacia el año 700 a.C., pero es más conocida por la tragedia Medea de Eurípides y la epopeya argonáuticas de Apolonio de Rodas, Hesíodo. Lindo para hablar de filosofía con estos personajes que no podemos dejar pasar. Como recordábamos al buen Hesíodo,
que fue un poeta de la antigua Grecia también, como todos estos, y su datación en torno al año 700 antes de Cristo, como tantos otros, repito también, es discutida. Algunos autores los han considerado también como el primer filósofo griego, en ese sentido. Podemos saber del buen Hesíodo que los datos biográficos se han obtenido de lo que él mismo dice en sus propias obras, con la excepción del dato del fallecimiento, que procede de Aristóteles. Bueno, el padre de Hesíodo se dedicaba al comercio de cabotaje en Cuma, en la costa occidental de Anatolia, donde pretendió hacer fortuna, pero arruinado tuvo que regresar a la tierra de sus padres, Beocia. Allí, en la pequeña población de Ascra, se le concedieron unas tierras y se dedicó a cultivarlas y al pastoreo, y fue probablemente donde nació Hesíodo. Este pasó su infancia y adolescencia dedicándose también a la agricultura y al pastoreo, junto a su hermano Persés, con quien acabó enfrentado debido a la herencia que recibió, como tantos otros. Al parecer Persés había dilapidado su parte rápidamente y entabló un pleito judicial con el buen Hesíodo. El Tribunal de Justicia dio la razón a Persés y Hesíodo tuvo que darle parte de lo que había recibido como herencia. Bueno, con posterioridad, Persés volvió a quedar en situación económica precaria e intentó recurrir a la ayuda de su hermano, al que incluso volvió a amenazar con ir a los tribunales, pero este rehusó ayudarlo, ya cansado, me imagino yo. Hesíodo cuenta que decidió hacerse poeta cuando las musas se le aparecieron mientras estaba con su rebaño al pie del monte Helicón. Fue a Calcis para asistir a unos juegos funerarios en homenaje a Anfidamante, y así participó en un certamen poético en el que venció. Obtuvo como premio un trípode de 2 asas que ofreció a las musas del Helicón. Bueno, hay otros datos acerca de Hesíodo que se remiten a una leyenda y fueron transmitidos por otras fuentes antiguas. El certamen de Homero y Hesíodo, una vida de Hesíodo, el artículo de la Suda, un relato de Plutarco y otro relato de Pausania. Sin embargo, estos datos se consideran dudosos. Por ejemplo, en el certamen de Hesíodo y Homero se relata una competición poética en la que el público proclamó vencedor a Homero, pero los jueces otorgaron el premio a Hesíodo por haber cantado la paz mientras Homero había cantado la guerra. En él se relata, entre otras cosas, genealogías mitológicas, por ejemplo. Una leyenda acerca de la muerte de Hesíodo decía que un oráculo, esta gente que tenía por bien predecir la predestinación, había advertido a Hesíodo que debía evitar el paso por Nemea, por lo que cambió de ruta para tratar de eludir el peligro, pero en Énoe, en Lócrida o Solia, encubrió a un hombre que había seducido a la hija de su huésped. Los hermanos de ella, para vengarse, atrajeron a Hesíodo al santuario de Zeus, Nemeo, donde lo mataron, junto a su sirviente, y lo tiraron al mar. El cuerpo fue recogido por delfines que lo dejaron en Rión, situado junto a Molicria, a la entrada del Golfo de Corinto. Los locrios recogieron el cuerpo, persiguieron a sus verdugos, los mataron y los arrojaron al mar. El cuerpo de Hesíodo, por otra parte, fue sepultado en un lugar guardado en secreto por los habitantes de Naupacto, ya que los de Orcomeno querían llevarse los restos. Pero según cuenta Alcidamante, quienes mataron a Hesíodo huyeron en una embarcación hasta que Zeus los fulminó. Esto es una parte interesante de la cual usted puede ayornarse mientras vamos conociendo al joven Job, porque no está de más hacer un poco de este repaso para comprender mejor, ¿no? Entonces, para continuar con la juventud y educación del buen Job, decíamos que de los 4 años presentó grandes
facultades intelectuales y que la aparición de su tío rico en su vida eran un punto favorable para lo que continuaría en su juventud y adultez. Bueno, bien, entonces Hobbes se hizo amigo de su pupilo William, que hablábamos hace instantes, y ambos fueron juntos en un gran tour, como dijimos antes también, por Francia, Italia y Alemania, entre 1608 y 1610. En el continente, Hobbes asimiló los métodos científicos y críticos europeos y desde entonces desdeñó el escolasticismo, que había aprendido de mala gana, por otra parte, en Oxford. Aunque en ese momento su interés principal era el estudio y análisis de los clásicos grecolatinos, en especial su gran traducción de la historia de la guerra del Peloponeso, de quien dijimos recién, de Tucídides. Esta edición apareció el año de la muerte de su alumno y amigo, en 1628, y fue la primera traducción directa del griego al inglés. Trabajo difícil incluso para un experto. También se cree que 3 de los discursos incluidos en Horae, Successivae, Observation and Discourse de 1620, son de este período. Aunque se asoció con figuras literarias como el dramaturgo Ben Jonson y trabajó brevemente con amanuense del filósofo empírico y canciller Francis Bacon, introductor del género ensayístico en Inglaterra, no extendió sus esfuerzos a la filosofía hasta después de 1629. Su patrón Cavendish, entonces conde de Devonshire, había fallecido víctima de la peste en junio de 1628 y se vio sin trabajo al ser despedido por la condesa viuda. Sin embargo, sus buenas referencias como tutor le aseguraron seguir en el mismo oficio y tomó como pupilo a Gervase Clifton, hijo del honorable baronet del mismo nombre. Para ello tuvo que desplazarse a París, pero de nuevo fue contratado por la familia Cavendish en 1631 como tutor de William Cavendish, hijo mayor de su alumno anterior. Y fue entonces durante los siguientes 7 años cuando despertó definitivamente su interés por la filosofía. Visitó Florencia en 1636 y luego participó en las disputas de los descreídos pirrónicos libertinos en París, mantenido por el matemático y filósofo Marin Mersenne. ¿Qué son estos pirrónicos? Bueno, bien, el pirronismo, para darle un poco de contexto, señora, fue una escuela de escepticismo fundada por Pirrón en el siglo IV a.C. Es principalmente conocida a través de las obras que Sexto Empírico escribió a fines del siglo II o principios del siglo III. Pero teniendo en cuenta la importancia del sentido filosófico, decimos que el objetivo del pirronismo es principalmente psicológico, aunque es conocido por sus argumentos epistemológicos, particularmente el problema del criterio y el problema de la inducción. A través de la epogé, o también suspensión del juicio, la mente llega a la ataraxia, un estado de ecuanimidad, de manera similar al estoicismo y el epicureísmo. La eudaimonía es la meta de la vida pirrónica, y las 3 filosofías ubican esta meta en la ataraxia o afateia. Pero para comprender mejor, vamos a decir sobre ataraxia, que se denomina a esto, viene del griego ausencia de turbación, a la disposición del ánimo propuesta por Demócrito y desarrollada por los epicúreos, estoicos y escépticos, gracias a la cual una persona, mediante la disminución de la intensidad de pasiones y deseos que puedan alterar el equilibrio mental y corporal y la fortaleza frente a la adversidad, alcanza dicho equilibrio y finalmente la felicidad, que es el fin de estas 3 corrientes filosóficas. Entonces la ataraxia es, por lo tanto, tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad, así como digo, en relación con el alma, la razón y los sentimientos.
El estoicismo, si usted me pregunta qué es, bueno, es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas, a principios del siglo III a.C. En esta filosofía de ética personal basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural, los estoicos creían que todo alrededor, pero todo, operaba según una ley de causa y efecto, que dotaba al universo de una estructura racional. Pensaban que las personas no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, como usted quiera hacer, señora, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos, en vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. El epicureísmo, por otra parte, que mencionábamos recién, tiene su origen de Epicuro. Es un movimiento filosófico fundado alrededor del 307 a.C., basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego, como le dije, don Epicuro de Samos, el cual fundó una escuela llamada El Jardín, donde todos sus discípulos se sentaban alrededor de él, sentados en un gran jardín, y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. El jardín se hizo famoso por el cultivo de la amistad y por estar abierto a la participación de las mujeres, en contraste con lo habitual en la academia fundada por Platón y en el liceo de su discípulo Aristóteles. De hecho, Epicuro se opuso a platónicos, peripatéticos y peripatéticos, y sus enseñanzas quedaron recogidas en un conjunto de obras muy numerosas según el testimonio de Diógenes Laercio, pero de las que ha llegado hasta nosotros solo una pequeña parte, aunque significativa, compuesta esencialmente por fragmentos. Con todo el pensamiento de Epicuro quedó inmortalizado en el poema latino De Rerum Natura, que se traduce de la naturaleza de las cosas, del poeta latino Tito Lucrecio Caro. ¿Qué era esto entonces del epicureísmo? Dice que el epicureísmo consta de tres partes. Uno es la física, que estudia la naturaleza desde una cosmovisión atomista. La canónica o criteriología, que se ocupa de la gnoseología y los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo falso, y la ética, que desarrolla el hedonismo ético, el cual supone la culminación del sistema en la que se subordinan las dos primeras partes. Entonces, volviendo ahora, nos quedaba alguna así, la eudaimonía, que podemos decir, por otra parte, que es un término griego comúnmente traducido como felicidad, bienestar o vida buena. También se ha propuesto florecimiento humano o prosperidad, como su traducción más precisa. Entonces, respecto a esto, tenemos la filosofía moral moderna, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Volviendo al joven Hobbes, que me he ido lejos, pero volvamos. Decíamos que se asoció con Ben Jonson, después con Francis Bacon, estuvo con el hijo del fallecido William Cavendish. Bueno, este le abrió las puertas de los salones parisinos. Estamos hablando del filósofo Marin Mersenne, que fue del último que estuvimos hablando. Y le animó a publicar sus descubrimientos en psicología y física. Hobbes describe en una autobiografía hasta qué punto ardía en él la vocación filosófica. Su estado de meditación incesante en barca, en coche, a caballo. Es en este momento de su vida cuando concibe que el principio de su física será el conatus o el movimiento. Conatus viene del término conato, del latín conatus, esfuerzo, empeño, impulso, inclinación, tendencia, empresa, que se usa en las primeras filosofías de la psicología y la metafísica para referirse más que nada a una inclinación innata de la materia o la mente para continuar existiendo y mejorándose.
Entonces decíamos que la única realidad que genera cosas naturales eran estas del conatus o movimiento. Porque le pareció que este principio era capaz de fundar incluso ciencias humanas como la psicología, la moral y la ética. El primer interés de Hobbes fue estudiar la física del movimiento, pese a lo cual desdeñó el trabajo experimental. Empezó entonces a concebir un sistema filosófico mecanicista y materialista al cual dedicaría toda su vida. Primero elaboró separadamente una doctrina ordenada sobre los cuerpos, que mostraba cómo los fenómenos físicos eran universalmente explicables en términos de movimiento. Luego extrajo al hombre del reino de la naturaleza y en otro tratado distinto mostró que movimientos corporales específicos estaban involucrados en la producción de los fenómenos particulares, de la sensación, conocimiento, afectos y pasiones mediante los cuales el hombre, movido principalmente por el temor y el deseo, entra en relación con otros hombres iguales en una guerra de todos contra todos. Finalmente, consideró cómo los hombres se sintieron movidos a entrar desde ese hostil estado natural en una sociedad artificial, y es a donde queremos llegar, otorgando el monopolio de la violencia a una autoridad superior. Y argumentó cómo esto debía ser regulado con un contrato social si los hombres no querían volver a caer en brutalidad y miseria. Por lo tanto, propuso unir los fenómenos separados del cuerpo, el hombre y el Estado. Bueno, bien, Hobbes volvió a Inglaterra en 1637, cuando el país estaba revuelto por el desacuerdo entre parlamentarios y rey. Sin embargo, hacia 1642 ya había escrito un breve tratado llamado Elementos de Ley Natural y Política, que no fue publicado y solo circuló manuscrito entre sus conocidos. Con todo, una versión pirateada se publicó 10 años más tarde. Aunque parece que gran parte de los elementos de ley natural y política fue compuesta antes de la sesión del Parlamento corto, hay partes polémicas de este trabajo que claramente muestran su posición en la creciente crisis política. El Parlamento corto, que data de abril y mayo de 1640 del rey Carlos I de Inglaterra, recibe este nombre porque duró solo 3 semanas. Bueno, bien, de más decirle. Entonces, pese a toda la gran mayoría de los elementos del pensamiento político de Hobbes, apenas se modificaron entre sus elementos de ley natural y política y su Leviatán, lo que demuestra que los eventos de la Guerra Civil Inglesa tuvieron poco efecto en su doctrina contractual. Sin embargo, los argumentos de Leviatán fueron modificados al tratar sobre la necesidad de consentimiento para crear obligaciones políticas. A saber, Hobbes escribió en esta obra de los elementos que los reinos patrimoniales no estaban necesariamente formados por el consentimiento de los gobernadores, mientras que el Leviatán argumentaba que sí lo estaban. Esto quizás reflejaba la opinión de Hobbes sobre la controversia del acuerdo o su reacción a los tratados publicados por Sir Robert Filmer, en otros entre 1640 y 1651. Robert Filmer, que fue un juez de paz, oficial y escritor inglés, y que entre sus obras destacadas está Patriarca o el poder natural de los reyes. Entonces decíamos que el señor Hobbes, cuando en noviembre de 1640 el Parlamento largo sucedió al corto, Hobbes sintió que estaba en peligro por la circulación de su tratado y no tuvo más remedio que huir a París, sin regresar por 11 años. En París se reincorporó al cenáculo de Mersenne y escribió una crítica a las meditaciones de René Descartes, que se imprimió como la tercera entre las objeciones adjuntas, obteniendo respuestas de Descartes en 1641. Un conjunto diferente de observaciones sobre otros trabajos de Descartes se difundieron solo tras concluir su correspondencia mutua. Hobbes también amplió
sus propios trabajos con una tercera sección de Save, que se terminó en noviembre de 1641. Aunque inicialmente solo circuló en forma privada, fue bien recibida e incluyó argumentos repetidos una década más tarde en su Leviatán. Luego volvió a revisar las dos primeras secciones de su trabajo y apenas publicó, salvo un breve tratado de óptica, incluido en la colección de tratados científicos publicados por Mersenne en 1644. Se había ganado una buena reputación en los círculos filosóficos. En 1645 fue elegido junto a Descartes, Gilles de Roberval y otros para arbitrar la controversia entre Jean Pell y Longomontanus sobre el problema de la cuadratura del círculo, que para qué meternos en semejante embrollo, pero que más o menos lo que dice también cuadrar el círculo, puede decir, es uno de los tres problemas clásicos de la matemática antigua, señores. Lo vamos a dejar ahí. Para continuar, sobre la madurez en Inglaterra, en 1658 Hobbes publicó la sección final de su sistema filosófico, completando el esquema que había planeado más de 20 años antes. De Homine consistió en su mayor parte en una elaborada teoría de la visión. El resto del tratado se ocupó de forma somera de algunos de los temas más tratados en Human Nature y Leviatán, además de publicar algunos textos polémicos en matemáticas y física. Hobbes también continuó produciendo trabajos filosóficos. Desde el momento de la Restauración adquirió una nueva prominencia el hobbismo. Esto que surge ahora se convirtió en sinónimo de todo lo que una sociedad respetable debería denunciar. El joven rey, el antiguo alumno de Hobbes, ahora Carlos II, recordó a Hobbes y lo llamó a la corte para concederle una considerable pensión de 100 libras esterlinas. El rey fue importante para proteger a Hobbes cuando en 1666 la Cámara de los Comunes presentó un proyecto de ley contra el ateísmo y la profanación. La expresión comunes hace referencia al hecho de que los componentes de la Cámara eran originariamente representantes de las ciudades, en oposición a los miembros de la Cámara y sus prácticas de más decir. Ese mismo año, el 17 de octubre de 1666, se ordenó que el comité al que se remitió el proyecto de ley debería estar facultado para recibir información tocante a libros como el ateísmo, la blasfemia y la profanación, en particular el libro del señor Hobbes llamado Leviatán. Hobbes estaba aterrorizado ante la perspectiva de ser etiquetado como un hereje y procedió a quemar algunos de sus documentos comprometedores. Al mismo tiempo examinó el estado real de la ley de la herejía y los resultados de su investigación se anunciaron por primera vez en 3 diálogos cortos, agregados como apéndice a su traducción latina de Leviatán, publicada en Ámsterdam de 1668. En dicho apéndice, Hobbes pretendía mostrar que dado que el Tribunal Superior de la Comisión había sido sofocado, no había ningún tribunal de herejía en absoluto al que fuera susceptible de recurrir y que nada podía ser una herejía excepto oponerse al credo de Nicea, lo cual sostuvo el Leviatán no hacía. Esto del credo de Nicea es el símbolo niceno-constantinopolitano, digo bien, o credo niceo, que es un símbolo de la fe, una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana promulgada en el Concilio de Nicea I, 325, y ampliada en el Concilio de Constantinopla en 381. Solamente para decir que el objeto del credo niceno fue consensuar una definición de los dogmas de la fe cristiana, impedida hasta entonces por la escasa institucionalización y las fuertes variantes regionales. El principal adversario de la doctrina nicena fue el arrianismo, recuerda aquello, corriente teológica liderada por el sacerdote norteafricano Arrio, quien no quiso aceptar que Jesucristo era Dios mismo, concepto de Trinidad,
como propuso interpretar el teólogo Atanasio en el Concilio de Nicea I. Y hasta ahí llegamos con esa parte para continuar con Job. La única consecuencia del proyecto de ley fue que Job nunca más podría publicar nada en Inglaterra sobre temas relacionados con la conducta humana. La edición de 1668 de sus obras fue impresa en Ámsterdam porque no pudo obtener la licencia del censor para su publicación en Inglaterra. Otros escritos no se hicieron públicos hasta después de su muerte, incluyendo Behemoth, la historia de las causas de las guerras civiles de Inglaterra y de los consejos y artificios por los cuales se llevaron a cabo desde el año 1640 hasta el 62. Por algún tiempo Job ni siquiera pudo responder, independientemente de lo que intentaran sus enemigos. A pesar de esto, su reputación en el extranjero era formidable, y los extranjeros nobles ocultos que llegaron a Inglaterra nunca olvidaron presentar sus respetos al viejo filósofo. Sus trabajos finales fueron una autobiografía en verso latino en 1672 y una traducción de 4 libros de la Odisea de Homero en rimas inglesas, que condujeron a la traducción completa de la Ilíada en 1673 y la Odisea en 1675. Estas dos grandes obras de Homero. Recuerda usted que habla de la Ilíada de la guerra de Troya, en el escenario de la guerra de Troya, mejor dicho, porque habla de la cólera de Aquiles, y de la Odisea, que es el regreso de Odiseo, también llamado Ulises, a Ítaca, de donde era rey, y lo que allí pasó. Para culminar con el tema de hoy, de Job, muere un día. En octubre de 1679, Job sufrió un trastorno de la vejiga y luego un ataque de parálisis, de la que murió el 4 de diciembre de 1679 a los no más ni menos que 91 años. Se dice que sus últimas palabras fueron un gran salto en la oscuridad, pronunciado en sus momentos finales de conciencia, a saber. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Juan Bautista de Old Hackney, si se puede decir así. Acerca del pensamiento filosófico, Thomas Hobbes ha sido considerado a lo largo de la historia del pensamiento como una persona oscura. De hecho, en 1666 en Inglaterra se quemaron sus libros luego de haber sido tachado de ateo. Posteriormente, tras su muerte, se vuelven a quemar públicamente sus obras. En vida, Hobbes tuvo 2 grandes enemigos con los que mantuvo fuertes tensiones: la Iglesia de Inglaterra y la Universidad de Oxford. Creo que se lo había comentado, señores. Pero bien, entonces al respecto de Leviatán, que es la obra para el día de hoy, podemos decir que junto con los 2 tratados sobre el gobierno civil de John Locke y el contrato social de Rousseau, el Leviatán es una de las primeras obras de entidad que aborda la naturaleza humana, el origen de la sociedad y cómo se organiza la sociedad. En Leviatán, Job expuso su doctrina de la fundación de estados y gobiernos legítimos y creó una ciencia objetiva de la moralidad. Esto dio lugar a la teoría del contrato social. Leviatán fue escrito durante la Guerra Civil Inglesa. Gran parte del libro se ocupa de demostrar la necesidad de una autoridad central fuerte para evitar el mal de la discordia y la guerra civil, entendiendo que las personas no pueden estar libres andando por ahí, sino que necesitan ser limitadas. A partir de una comprensión mecanicista de los seres humanos y sus pasiones, Hobbes postula cómo sería la vida sin el gobierno, una condición que él llama el estado de naturaleza. En ese estado, cada persona tendría derecho o licencia a todo en el mundo. Esto, argumenta Hobbes, conduciría a una guerra de todos contra todos. La descripción contiene lo que se ha llamado uno de los pasajes más conocidos de la filosofía inglesa, que describe el estado natural en que estaría la humanidad si no fuera por la comunidad política. Imagínense, si estamos mal ahora, ¿cómo estaríamos de la otra forma? En tal estado las personas temen a la muerte y carecen tanto de las cosas necesarias
para una vida cómoda, como de la esperanza de poder trabajar para obtenerlas. Entonces, para evitarlo, las personas acceden a un contrato social y establecen una sociedad civil. Habla del derecho de naturaleza, al que se refiere como la libertad de utilizar el poder que cada uno tiene para garantizar la autoconservación. Cuando una persona se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, surge la ley de la naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de los otros. De esto se deriva la segunda ley de naturaleza, en la cual cada hombre renuncia o transfiere su derecho, mediante un pacto o convenio, a un poder absoluto que le garantice un estado de paz. Según Hobbes, la sociedad es una población debajo de una autoridad soberana, a quien todos los individuos en esa sociedad ceden algunos derechos en aras de la protección. Cualquier poder ejercido por esta autoridad no puede ser resistido, porque el poder soberano del protector se deriva de que los individuos entreguen su propio poder soberano para su protección. Los individuos son, por lo tanto, los autores de todas las decisiones tomadas por el soberano. El que se queja del daño de su soberano se queja de que él mismo es el autor, y por lo tanto no debe acusar a nadie más que a sí mismo, ni a sí mismo de la injuria, porque hacer daño a uno mismo es imposible. Y aquí tiene para resolver muchas dudas con el buen Hobbes de su actualidad o de su pasado. Analícelo desde el punto que quiera. No hay doctrina de la separación de poderes en la discusión de Hobbes. Según Hobbes, el soberano debe controlar los poderes civiles, militares, judiciales y eclesiásticos, incluso las palabras. Podemos destacar ideas con respecto al crimen, a pesar de que generalmente no se lo cataloga como tal. Hobbes puede ser reconocido como uno de los antecesores de la escuela clásica de la criminología, puesto que él mismo ya reconoce en Leviatán los principios de legalidad, jurisdiccionalidad y de proporcionalidad de la pena. En tanto que también reconoce la existencia de un cálculo de costos y beneficios de los actores, ya que si la pena es inferior, los beneficios del crimen deja de ser castigo y pasa a ser el precio de la ilegalidad. Así sostiene que si el daño infligido es menor que el beneficio y la satisfacción que naturalmente siga el delito cometido, este daño no queda comprendido en tal definición y es más bien el precio o redención y no la pena señalada a un delito. En efecto, es consustancial a la pena tener como fin la disposición de los hombres a obedecer la ley, fin que, si es menor que el beneficio de la transgresión, no se alcanza, antes bien se aleja uno en sentido contrario. Con respecto de los puntos de vista religiosos, las opiniones religiosas de Hobbes siguen siendo controvertidas, ya que se le han atribuido muchas posiciones y van desde, como decíamos, el ateísmo hasta el cristianismo ortodoxo. En esto de los elementos de la ley, Hobbes proporcionó un argumento cosmológico para la existencia de Dios, diciendo que Dios es la primera causa de todas las causas. Hobbes fue acusado de ateísmo por varios contemporáneos. Bramhall, por ejemplo, lo acusó de enseñanzas que podrían conducir a dicho ateísmo. Esta fue una acusación importante y el propio Hobbes escribió en su respuesta que el ateísmo, la impiedad y similares son palabras de la mayor difamación posible. Hobbes siempre se defendió de tales acusaciones, por supuesto, como haría cualquiera. También en tiempos más recientes, eruditos como Richard Tocque y otra gente han hablado mucho de sus puntos de vista religiosos, pero todavía existe un desacuerdo generalizado sobre el significado exacto de los puntos de vista inusuales de Hobbes sobre la religión. Entonces, ¿qué tenemos para pasar por limpio acerca del Leviatán? Una reflexión breve en la cual podemos sacar algunos puntos claves
Así que son clave para, para esta tarde, para esta hora de la noche y para usted que está del otro lado. Porque clave puede ser también ir a comprar al mercado la comida para la cena, mirar el partido de Racing o programar una salida a pescar, como puede hacer un amigo mío. Pero por otra parte, lo que Job nos llama a pensar en esta transmisión del programa del día de la fecha, por un lado, nos hace pensar si podríamos vivir en ese estado natural donde se pretende que cada uno hace lo que quiere. ¿Y qué sería entonces de esta gente? ¿No? ¿Qué haría su vecino con usted si pudiera hacer lo que quisiera? ¿Y qué haría usted? ¿Cuánto duraríamos sin matarnos? Por otra parte, se habla en el Leviatán de conducir el monopolio de la violencia, dice, bajo un poder soberano, donde todos nosotros nos reducimos a elegir un gobernante del cual dispondrá sobre ese monopolio. Y nos sujetamos a leyes. Por eso que dicen por allí de que el sujeto es sujeto porque está sujeto. Entonces bien, de aquí la naturaleza humana, de que si somos malos por naturaleza, o la sociedad nos corrompe. Otros dicen que hay muchas cosas para pensar al respecto, dependiendo de los filósofos y los autores. Así que la tarea es suya de hacer su propia reflexión en este programa y dejarlo en un comentario al respecto, donde usted, filósofo, del otro lado, haciendo uso y ejercicio del pensamiento, la lectura y la reflexión, nos podrá alumbrar este camino para saber qué tan buenos, qué tan malos somos y cuán responsables somos sobre las decisiones que tomamos y los gobernantes que tenemos, sea en este tiempo, un tiempo pasado, o esperando quizá algún futuro. Y así concluye el programa del día de la fecha.